l'entrar-se a l'estadi és molta satisfacció d'haver guanyat el primer premi l'any passat i tornar a veure tot el muntatge i tornar a concursar i damunt com a campions. Un orgull molt gran. Estàvem els tres i teníem el cambra al costat i nosaltres diguem pues segurament quasi està a caure el premi. Els jutges, hi havia 2 persones ahí que estaven tastant una, se n'anava, tornaven i ja quan Paco Nadal va dir «Els moreners de Massamadre!» va ser una bomba. Va ser un escàndol. Y después, si la repercusión es al final, que ya no pueden fer paella amb rolls, ni un poquet, pues no, té que estar bones, si no, hasta la família està ventent. Guanyar. Igual volem guanyar altra vegada. Ahí, estarem ahí. Nivell és alt. És alt. De fet, la prova la tenim en que el guanyador de l'any passat enguany no passa de ronda. Venga, que ya se acerca, mira. Vale, que empezamos. Ahí lo tenemos todo preparado. Concurso Liga Daxa de Paellas y vamos a ganar. Suegro, vamos a ganar. Comencen estos instants la segunda edición. Y que guañe el millón. Gracias, Eva. Bueno, el estadio, esto es, no hay otra, yo no he visto cosa igual, una emoción, con un mal sabor de boca, porque la vez anterior mi paella ya estaba probada para poner el arroz y me tiraron sal en la paella. Tiene que haber lucha, si no, ¿para qué? No hay concurso. ¡Eva! ¡Haremos sobre la tortilla! ¿De patata? Sí, de queremilla. Para mi la paella és el plat millor que n'hi ha en tot el món. És que no li falta de res. Té pollastre, té conill, té bachoqueta, té un caldet que està de categoria, té un sabor de cine. Té molt de cor. I té molt de cor. El ingrediente más especial de esta paella, la buena música valenciana. Queda Honoreta. La suerte está echada. Si no vinieran ellos, no hubiera venido yo tampoco. Queden 45 minutos. Yo siento más pasión por esto que por el fútbol, o por el cine o otras cosas. Puede conmigo, es superior a mí. 30 minutos, señores. ¿Ganaremos este año o no? A la final pasamos. Y si no, nos tangan como el año pasado. Nos hemos hecho pasar por valencianos, Porque el año pasado, tío, nos descalificaron, pusimos Santa Pola y no pasamos ni a la semifinal. Espera. Lo que hemos conseguido. Que falta espagueti, seguir. Si no ganamos, por lo menos lo hemos pasado de lujo. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? Para nosotros sí se merecía pasar, pero el jurado es el que sabe. Nuestras madres nos han dicho que estaba muy buena. Pues l'any passat me quedé sense caldo. Jo mateixa me descalifiqué perquè digui que era la pitjor paella que havia fet en ma vida. I este any ha sigut la millor paella. Volem guanyar-la i anem a per ella. Ahí estamos en la final. Rocafort, hoy los mejores. Okay. Y el rollito del ambiente de puta madre, Bueno, cortamos emisión. Venga, un abrazo a todos. El Daxa Stadium el tenim a tope. Se va a iniciar la segona semifinal de la segona lliga oficial de arròs Daxa. ¡Ay, que ya va! Teniu 2 hores per a fer la paella. Mans a l'obra i que guanya el millor. La preparació ha sigut en lo que té que veure en el vent. Intentar parar el vent de la millor manera possible perquè avui va ser molt important. La llàstima al día de aire, que vos hay que vos está molestando. Es que con el aire...
Siempre habrá algún cocinero o alguno eso que siempre lo hace mejor que una ama de casa, que soy yo, claro. Ma abuela té 97 anys i és la que m'ha ensenyat la cuina i m'ha ensenyat tots els truquets i tot. Pues, hombre, el truco no se le puede decir. Nosaltres, quan anem a fer-la avui, és conforme els nostres majors s'han ensenyat a fer la paella. Que a lo millor no entren en el tipus paella valenciana arriesguem, però tenim confiança també. Muévelo. Yo soy eslovaca, Rafa es alemán. Creo que se pueden meter ingredientes, ir probando y con ingredientes nuevos. Lo que no le pondría es chorizo. Anaven paelles que això era menjable, vamos. Que li ficàvem allí cervesa, li ficàvem vi i hasta el pollastre sencer. O sea, hem fet de totes. Després, poquet a poquet, en el temps ja va anant bé. Llevo un año haciendo obsesivamente paellas todos los fines de semana. Si guanyarem, els diners no són ni molt menys ni pel cuiner ni ajudant, és per tota la gent que està allí fora. Molt bé. Bé, así aguantando, apoyarlo desde la barrera. Soy el de al lado. Nos han robado la alcachofa, el pimentón. Mentira. El arroz. Mentira. Gràcies a tots per la vostra col·laboració, per haver vingut, passar el matí que hem passat, en bé, estimar l'oratge, un poc de climatologia un poc rara, per culpa de l'oratge, el dia ha sigut criminal per a fer paelles. Gràcies a tots per vindre, moltes gràcies. El año pasado pasamos, este año no puede ser, pero bueno, el objetivo era pasarlo bien. Habrá que entrenar, este año la verdad es que no hemos entrenado nada. O sea, paellas pocas. Mal gusto de este jurado que nos ha tocado, ¿eh? No tiene paladar. La paella valenciana no lleva albóndigas y han Hay de todo. Salvo en la Sí. Safor, que sí que las lleva. No. ¿Y la Safor qué es? ¿De la comunidad Paella valenciana? valenciana. Alberto, ¿no? Alberto, nos está reventando la entrevista. Muy emocionado y con ganas de que llegue ya el siguiente día y pasarlo tan bien como hoy. Pues nada, la sensación es que esto es lo más parecido a la final de la Champions. Yo veo mucho nervio. La gente está nerviosa. La gente viene y por el mero hecho de competir ya se pone nerviosa. Yo estoy muy nervioso. Yo tranquilo. Yo sí. Después de grabar la entrevista como si hubiéramos ganado ya. Muchos siempre te dicen, yo voy a ser el nuevo ganador, yo voy a ser... A ver, claro, no todo el mundo puede ganar, solo hay un ganador. Si nos sale una paella normalita, te puedo garantizar que si no estamos arriba, por ahí. Pero sí que es verdad que la ilusión que tienen, porque esta mañana cuando venía me he encontrado con algunos ya que estaban haciendo cola porque estaban muy nerviosos. Dicen que la noche no han podido ni dormir. En casa ellos están acostumbrados a su paellero, a su leña, y aquí vienen y están compitiendo, están de reojo con este, de reojo con aquel. ¿Cómo me saldrá? Y a lo mejor el mejor paellero de todos, hoy no la hace buena. Vamos a ganar seguro. Vamos a intentarlo. Ja podeu començar. 3, 2, 1, a la paella. La gran final està totalment en marxa, així que sense pausa, però sense tindres. Endavant. Estem a molts pocs minuts de conèixer quins són els 3 guanyadors. No pude pasar. Pero aquí tengo la representación familiar que dejará el pabellón alto. Él es mi hermano Javi y nada, y es un gran paellero, mejor que yo incluso. Hacemos las paellas Hacemos de puta madre. Muy bien. Somos el equipo que més senta dut, 30 y pico. Que facin el de sempre y que no innoven, porque como siempre el sí van a la paella. Llevamos 2 años participando, somos los únicos. Los únicos. Hemos pasado a la siguiente ronda. Si no lo conseguimos, volveremos al que viene. No hay problema. Pronto o tarde caerá. 3, 2, 1... Màxima expectació en estos últims instants. Esto es el resultado, el color estupendo, el sabor también, el arroz. Els membres del jurat aniran paella per paella, tastaran les paelles i després vindran així i deliberaran. Para mí la mejor paella está entre la 15 y la 16. Ja tenim així els 3 premis. Tercer premi, els porquets. I per aquí serà el segon. Equip La Paelleta, toma! Qui serà el guanyador
d'esta segona edició de la Lliga Oficial de Paelles Daxa. És un equip que corre a muntó. Rocafort Running. Yo sé que no es nada fácil, que podíamos haber ganado cualquiera de los que estábamos aquí. Muchísimas gracias por haber venido. Le quiero dedicar esta victoria a mi madre. No me lo creo ni yo todavía. Hemos venido con mucha ilusión, con ganas de venir a participar, a hacer amigos, y el llevarnos este premio, la verdad, es muy grande para nosotros. Porque esa es una paella que no es nada improvisada. Aquí todo está medido, todo está calculado. Es un plato que no perdona un error. Lo tienes todo calculado, lo tienes todo pensado, te despistas 30 segundos y se te va. Yo creo que la gente que ha venido aquí a este espacio, a este solar de Daxa, ha pasado un día agradable. Están haciendo ahí una paella gigante para todo el que ha querido venir, y muchísimas gracias a vosotros. Manolo, 2:30, entras a trabajar a las 3. No, pero he ganado, ya puedo entrar a las 4.